18. Enseñanza inesperada. Nadie podrá escapar a los imperativos del propio mejoramiento. El ignorante podrá refugiarse en la intemperancia de los sentidos físicos, creyendo que la muerte es el fin de toda lucha, y el instruido podrá hojear páginas preciosas, imaginándose exonerado de la obligación de ser útil al prójimo en la devoción fraterna. No obstante, para todos aquellos que permanecen lejos de la acción edificante y renovadora, la vida espiritual vuelve a abrir las puertas del esfuerzo personal imprescindible. Los espíritus holgazanes atrasarán su marcha deteniéndose en la rebeldía o en la inercia, y serán aprovechados en la obra regeneradora o evolutiva, a la manera de corrosivos que sirven para las tareas de limpieza utilizados por manos hábiles. Pero los hijos del arrepentimiento y de buena voluntad, encontrarán mil modos de actuar y de servir, en el extenso campo del bien. En las altas cimas, se congregarán asambleas de venerables benefactores, en favor de millones de seres, pero ningún espíritu podrá sentarse en un trono que no edificó, ni brillará con lámpara ajena. Las llamadas y los consuelos de los campos nobles, no deben ser interpretadas exclusivamente como simple confortamiento de protección efectiva, y sí, por encima de todo, como valiosas herramientas de servicio redentor. Esta es una enseñanza que estoy aprendiendo a costa de muchos esfuerzos y que los amigos esclarecidos de la tierra posiblemente evitarán, valiéndose de las oportunidades de elevación y perfeccionamiento que el mundo les ofrece. Experimentación. Cierto compañero de aprendizaje me invitó a experimentar prácticamente las lecciones de la escuela en que nos reajustamos. Iríamos a Río de Janeiro, en donde habíamos recibido valiosas bendiciones de la fe. Procuraríamos algunos de los casos de adoctrinación y socorro, en los cuales actuáramos, y aplicaríamos entonces los principios recibidos. El orientador a quien expusimos el proyecto, lo aprobó con evidente satisfacción, pero consideró que debíamos ir en compañía de alguien más apto que nosotros, a fin de que no se perdiera nuestra siembra. Indagó sobre las particularidades del propósito, y después de oír a mi colega, comenté mi objetivo. Antes de mi desencarnación, había luchado por mucho tiempo con un peligroso obsesor de un alcohólico inveterado, sin haber conseguido convencerlo ni modificarlo. Me agradaría observar el caso in loco y, con las precauciones a que me viera compelido, me prepararía para el servicio mayor que me esperaba. El director me oyó con paciencia y no presentó ninguna objeción, recomendándonos, a continuación, a la custodia del hermano Ornelas, veterano en trabajos de la especie que pretendíamos acometer. Al poco tiempo, nos hallábamos en la ciudad, al anochecer. El compañero que nos seguía de cerca explicó que innumerables hermanos de otros círculos, imposibilitados por largos decenios de reencarnar, se dedican a tareas oscuras y de sacrificio, entre las almas endurecidas o sufrientes, con el fin de conquistar por la abnegación y por el heroísmo silencioso, la irradiación luminosa que les falta. Emplean largos años en el esfuerzo de renunciación adquiriendo humildad en el trato de almas rebeldes y ásperas, como sembradores que buscan la dádiva de la flor y del fruto al contacto del suelo bruto. En general, son hombres y mujeres que se excedieron en la autoridad o en el uso del dinero, en la inteligencia o en la belleza, asumiendo graves compromisos morales que se consagran después del sepulcro, por largo plazo, al género de actividades que íbamos a intentar, en benditas peregrinaciones de auxilio a los semejantes, ostentando aflictiva posición de servidores oscuros y anónimos para alcanzar mejor los fines que se proponen. Ante un espíritu obsesor, el alcohólico, cuya situación me había hecho incurrir en diversos servicios de oraciones y de adoctrinaciones durante mis últimos tiempos de vida material, se hallaba en un bar suburbano, emborrachándose. Al lado de él, el temible espíritu obsesor daba expansión a impulsos indignos. Cada copa llena era una nueva taza de veneno fluido que él aspiraba con extraña voluptuosidad. Nos aproximarnos sin pérdida de tiempo. Antes de actuar, el espíritu de Ornelas me advirtió que hallándonos fuera de los lazos físicos, el socorro a los espíritus atrasados exige otros recursos además del arma verbal. Nos hallarnos aquí, aclaró con la mayor atención, sin el elemento controlador de la mediumnidad. Cuando el instrumento encarnado está en las tinieblas de la ignorancia, la entidad desequilibrada se apodera de su cuerpo completamente, llegando a la posesión casi absoluta, y entonces, verificamos en los círculos terrestres la exacta reproducción del alma desorientada y falta de razón, ofreciendo intensa sensación de locura. La mayoría de los médiums, por tanto, aun siendo sonámbulos puros, controlan de algún modo a los espíritus comunicantes y reflexivos y desdichados, ejerciendo hasta cierto punto determinada censura sobre las palabras rudas o inconvenientes que desean pronunciar. En aquel instante me hallaba con un obsesor frente a frente. Debía prepararme para demostrarle los mejores sentimientos de mi corazón, porque, por su parte, me daría a conocer las notas más íntimas de su propia conciencia. Nos acercamos a aquella pareja lamentable.
El verdugo miraba una copa cercana, de igual modo que un magnetizador interesado en su presa. Era una triste figura de vampiro que provocaría gestos de pavor en las personas allí presentes, si pudieran ver su máscara diabólica. Volviéndose hacia nosotros y sintiendo que lo observábamos con calma, me pareció que se concentraba para ofrecernos mayor resistencia, sonriendo con escarnio, y dirigiéndose de modo especial a mí, echó una franca carcajada. Al principio, me molesté. Experimenté un malestar intraducible. Aquel espíritu endurecido envolviéndose en una nebulosa sombría, enviaba contra mí fuerzas envolventes y perturbadoras. Ornelas me sacudió los hombros vigorosamente y me dijo: noto su inexperiencia, pero no tema. Centralice la voluntad y reaccione con todas las energías de que dispone. Prepárese para oír y hablar con serenidad. Sus condiciones psíquicas surgirán a la superficie del rostro y de la palabra. No se deje abatir. Yo lo ayudaré. La advertencia me tranquilizó íntimamente, aunque en realidad no llegara a conseguir refrenar mi recelo, en vista de la agresividad del obsesor, que se acercaba a mí con expresiones provocadoras. Diálogo sorprendente ante el temible verdugo y bajo su zona de influencia sin el concurso de un medium, como me ocurriera en las adoctrinaciones de otro tiempo, tuve el impulso de alejarme de aquella experiencia. ¿No sería mejor esperar a que mi espíritu se fortaleciera más? Ornelas, mientras tanto, con mirada severa, me impidió retroceder y poniendo su diestra sobre mi frente, me aconsejó proseguir, prometiéndome inspirarme en las observaciones convenientes. Me mantuve seguro y miré sin temor al obsesor. Percibiendo mi decisión, el infeliz recogió los puños cerrados con que me afrontara lleno de cólera. Mientras, la colaboración magnética de Ornelas me sustentaba, proporcionándome gran fortaleza. Fue así mi primer diálogo, después de la muerte, con un espíritu desviado del bien. Hermano mío, le dije emocionado, ¿no se decide a libertar a nuestro amigo enfermo, ya de por sí tan miserable? Y usted, aun después de muerto, ¿no desiste de importunarme?, replicó el obsesor con rabia. Sí, no desisto porque quiero ser su amigo y deseo proporcionar luz a su espíritu. Pero a Ude no le veo luz alguna. ¿Cómo quiere usted dar lo que no tiene? Su respuesta me hirió profundamente y faltó poco para que no huyera. Pero la mano vigorosa de Ornelas me amparaba, y respondí: trabajaré sinceramente en el bien hasta que la voluntad del Señor ilumine mi alma. El perverso interlocutor se rió con la mayor falta de respeto y prosiguió: ¿por qué insiste? No adelantará nada. Fuera de la caridad no hay salvación, le repliqué lleno de confianza. ¿No cree ser un deber nuestro ayudar al compañero de mente enferma, aunque esté aún unido al cuerpo terrestre? ¿No conoce su familia respetable que sufre grandemente? Vaya, Jacobo, contestó contundente, usted se refiere a la caridad con tanta seguridad, ¿cómo no? ¿Qué será de nosotros sin la práctica del bien? Según me consta, exclamó sarcásticamente, usted en la tierra daba gran preferencia al dinero, estimaba profundamente su propia fortuna. En mis reacciones del hombre viejo, quise decirle que era más justo amar el dinero propio que los bienes ajenos, pero la expresión fisonómica de Ornelas detuvo mi frase de autodefensa, y, en lugar de proferirla, dije con serenidad, recogí las ventajas materiales alcanzadas por el esfuerzo digno, tal como el mayordomo que retiene consigo, transitoriamente, las dádivas del Señor. Lo que el Todopoderoso me confió, lo dejé restituido, con la conciencia feliz, según sus sabios designios. El verdugo hizo un ademán de odio y volvió a comentar, no le reconozco autoridad alguna para dar consejos. Usted fue, siempre un hombre áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muchas veces, acababa de señalarnos el buen camino y seguía luego la senda contraria. Ahora quiere ser un apóstol. Hizo un gesto ridículo, con el fin de torturarme, y continuó, frecuentemente, después de dejar los médiums a través de los cuales cambiábamos ideas, yo seguía sus pasos con discreción, y notaba que Ude no actuaba de conformidad con sus propias enseñanzas. Semejantes frases, dichas así a quemarropa, me desconcertaron. Me ruboricé avergonzado, mientras, Ornelas me garantizaba la firmeza de ánimo. Sí, concordé, reconozco mis debilidades. Pero mis deseos de renovación y de perfeccionamiento son sinceros. No podemos santificarnos de una sola vez, y si todos los pecadores se negaran a trabajar en el bien, alegando que se sienten malos e ingratos, ¿cómo podríamos esperar una vida mejor en el mundo? Si los espíritus comprometidos con la ley no se resuelven a colaborar en el rescate de sus propias deudas,
por el hecho de reconocerse deudores, jamás alcanzaremos la liquidación de las cuentas humanas. Comprendo que no soy un ejemplo vivo de los conocimientos evangélicos, confiados a mi alma por la compasión divina. Mientras tanto, tenga la seguridad de que no descansaré hasta que consiga afinar mis actividades con los ideales redentores que abracé. El interlocutor no se alegró con mi argumentación. La lealtad de mis declaraciones disminuía su cólera. Escuchó, enmudecido, y cuando se produjo el intervalo, consideró con menos ironía su caso. Entonces, será como el del médico que debe restaurar primeramente su propia salud. No niego semejante necesidad, añadí con sinceridad, haré todo cuanto sea necesario para lograr mi propio restablecimiento espiritual. En el servicio bien sentido y aplicado encontramos la corrección de nuestros errores y la redención del pasado, por más deplorable y delictuoso que sea. Tenga por cierto que el enfermo que no es egoísta, buscará remedio y recurso tanto para sí como para los demás. Persistiendo en su actitud, es usted quien se perjudica a sí mismo. El desdichado, en una crisis de desesperación, me recordó en voz alta ciertas faltas cometidas por mí en mi última existencia. Pero, auxiliado por Ornelas, yo iba hallando medios de responder sin irritación, constructivamente. Terminado el largo y desagradable diálogo en que me vi inesperadamente envuelto, aplicamos pases de socorro al hermano encarnado, que se mantenía en aflictivas condiciones de enfermedad y de embriaguez. Después de enorme rebeldía, el terrible perseguidor consintió en que yo orase, colocando su cabeza entre mis manos. Supliqué fervorosamente al Señor que nos amparase a él y a mí, para que ambos pudiéramos mejorar nuestros corazones y ascender en el conocimiento y en la práctica del bien. Terminada mi primera práctica personal de servicio, el obsesor me miró de diferente manera. Ya no me parecía tan agresivo. Se mostraba dispuesto a atender mi disposición fraternal. Viendo Ornelas que yo esperaba un éxito mayor, habituado como estaba a la acción inmediata de la tierra, me sustrajo a mi expectación, exclamando, no espere una rápida reacción de reajuste. Si la simiente exige tiempo, con el frío y el calor, con la lluvia y con el sol, para germinar y producir, ¿cómo queremos exigir que de un momento a otro se obtenga la realización de espiritualidad en un ser que es eterno? Los resultados de la buena iniciativa pertenecen a Dios. Nos es suficiente, querido mío, el placer de servir. Volveremos sobre este caso en la primera oportunidad. Admirado con la paciencia del compañero, lo seguí sin dudar. Indicación saludable cuando el colega que iba con nosotros atendió por su parte a la tarea que se había propuesto, Ornelas percibió la tristeza que me acometiera súbitamente. En efecto, graves reflexiones acudían a mi pensamiento. Al final de cuentas, ¿quién había adoctrinado en este caso? ¿Había sido yo el que llevara socorro al espíritu infeliz, o fuera el espíritu sufriente quien me beneficiara con la verdad? Un sombrío velo de preocupaciones descendiera sobre mí. ¿Cómo proseguir? No ignoraba que un grupo de cooperadores decididos y fieles esperaban mi concurso. El compañero de más experiencia, comprendiendo cuanto pasaba por mí, se aproximó mientras regresábamos, en plena noche, y me dijo con cautivadora inflexión de bondad, Jacobo, en todas partes nos hemos de ver enfrentados por nuestra propia conciencia. Si honramos a nuestros amigos por el incentivo y por el júbilo que nos proporcionan, agradezcamos a nuestros adversarios gratuitos la osadía con que nos ponen de manifiesto nuestras necesidades. Los que nos aman, destacan nuestras excelentes cualidades de servicio ya hecho, en la individualidad imperecedera, y los que no nos tienen estimación, indican, con ruda franqueza, las imperfecciones que aún conservamos con nosotros. Los que nos quieren y los que simpatizan con nosotros, se callan con respecto a las sombras que nos rodean, pero los contendientes y los desafectos, las develan en nuestro provecho, siempre que tengamos suficiente serenidad para buscar los intereses del Señor y no los nuestros. En su capacidad de tolerar las observaciones amargas, reside la base de su propia iluminación. El progreso es obra del esfuerzo mutuo. El hermano perturbado se benefició intensamente con su concurso valioso, y gradualmente fijará en él mismo la limosna recibida. Por tanto, no es razonable que Ude pierda su parte. Conserve la enseñanza, medítela y guarde su valor. Es probable que Ude se sienta ahora afrentado y herido, pero los días pasarán sobre los días, y más tarde, llegará a la conclusión de que no le hablo sin sólida razón. El consejo refrescó mi alma dilacerada. Por primera vez comprendí que así como llega el momento en que los jueces del mundo son juzgados por las obras que realizan, surge también el minuto en que los adoctrinadores de la tierra son a su vez adoctrinados por los servicios que dejan de hacer.
19. La sorpresa sublime aprender, será siempre valioso trabajo para el corazón. Después de mi llegada, observando que el combate por la extensión del bien se desdobla en todas direcciones, creí en la posibilidad de proseguir en el mismo diapasón de actividad a que me consagrara en la tierra. La luz interior revelada por varios amigos, sin que la más mínima partícula apareciera en mí, constituyera la primera evidencia que sugería la modificación de mi actitud mental. ¿De qué me valdría la actividad en demasía sin probabilidades de realización benéfica? Allí, el servicio se pautaba en líneas diferentes. En el nuevo plano, la garantía del éxito permanece exclusivamente en el individuo. Mi impulso de disputar cualquier tarea había concluido. Así como el vehículo necesita de combustible para desplazarse, de igual modo necesitaba yo del factor cualidad para la nueva lucha que comenzaba. Tal impresión estaba mal esbozada en mí cuando el encuentro con el infeliz perseguidor me la impuso violentamente. De él había escuchado amargas referencias que dilaceraron mi ser. No obstante, reconocí tanto provecho en las reprimendas recibidas, que juzgué precioso servicio continuar registrando las impresiones de las almas perturbadas sobre mí mismo. ¿No sería esa la mejor forma de trazar con seguridad mi propio plano de realizaciones futuras? Después de la muerte, el juicio, por desagradable que sea, es una bendición. Poco a poco, comprendí que era necesario oír con humildad, a fin de actuar con provecho. El contacto directo con un obsesor vulgar aclarara mi conciencia. Él hiciera resaltar las sombras que aún me envolvían, sombras que los abnegados amigos de la primera hora velaban, movidos por la piedad evangélica. Es imprescindible evitar la precipitación antes de emprender nuevas obras. Reajuste deseando prepararme convenientemente para servir mejor, pasé a visitar solo, o acompañado de otros colegas, las más diversas asociaciones de espíritus endurecidos y sufrientes. El hermano Andrade, Marta y otros amigos que me otorgaban continua asistencia, atendiendo ahora a mis necesidades de adelanto, me dejaron bajo el exclusivo cuidado de la escuela de iluminación, que seguí frecuentando cariñosamente. Cada lección era nueva página de sabiduría reveladora, impulsándome al deseable progreso espiritual. Procuraba, pues, en las demostraciones prácticas, despertar mis energías superiores, con la juvenil atención del universitario dedicado a los libros, interesado en organizar concienzudamente su propio futuro. Era preciso buscar humildad en el autoconocimiento, a través de las acusaciones merecidas o inmerecidas. No me faltaría valor para hacerlo. Siempre que los intervalos naturales de los estudios y de las tareas del Instituto Iluminativo me favorecían, me dirigía inmediatamente a las zonas de los espíritus desviados, ejercitando mi capacidad de soportar. De boca de innumerables infelices e ignorantes, escuché largas referencias a mis actos. Me criticaban acerbamente, discutían mis propósitos e intenciones. Antiguas faltas de épocas remotas, que yo suponía olvidadas, eran traídas a tono de los reproches verbales. Errores de la juventud, omisiones de la edad madura, gestos eventuales de aspereza, pequeñas promesas no cumplidas, problemas de sentimiento no liquidadas, todo, en fin, era puesto de manifiesto por los enemigos del bien, a los cuales me aproximaba en las mejores disposiciones de entendimiento fraterno. En concordancia con las nuevas lecciones, almacenaba semejante material, con el cuidado del hombre prevenido que guarda linternas apropiadas para las horas oscuras. En muchas ocasiones, me aparté del campo de la lucha, bañado en lágrimas, considerando las alegaciones que me eran lanzadas al rostro. Pero, ¿qué hacer? Ese, sin duda, era el mejor camino para la identificación de los propios defectos y para lograr extirparlos. Hay compañeros que no se resignan a ese género de esfuerzo, no obstante, para ganar tiempo, observé desde el primer momento que en ese proceso de aclaración es posible abreviar la propia renovación para el bien, y limitar grandes luchas. Viviendo las lecciones por más de 200 días, me había venido consagrando a la teoría de la iluminación en la escuela y a la práctica intensiva de las enseñanzas, junto a los hermanos desventurados, cuando cierta noche, de regreso al hogar espiritual, solo, fui asaltado por un furioso grupo de clérigos desencarnados, que evidenciaban, tanto en los gestos como en las palabras, profunda ignorancia y lamentable insensatez. Por lo que me pareció, venían intencionalmente a mi encuentro, intentando infundirme desequilibrio y terror. Embozados en capuchones tenebrosos, los conté uno a uno. Eran 16 figuras de aspecto siniestro. Se acercaron a mí, violentos y sarcásticos. Rememoraban los ataques que a veces hiciera yo a los clericales. Me cubrían de insultos y me amenazaban sin compasión.
Recordé la antipatía que indebidamente tuviera para esa clase respetable, y satisfecho, me reconocí transformado, diferente. Aquellos puños cerrados y levantados contra mí, no me intimidaban y no me sugerían reacción. Me hallaba tranquilo, aunque sorprendido. Vinieron sí a mi memoria las lecciones evangélicas que aprendí a plenitud en el curso, y aislando mi mente de la gritería infernal, me puse en meditación. ¿No nos aconsejara el Señor orar por los que nos persiguen? ¿No ejemplificara la permuta del bien por el mal? ¿No nos pidiera el ayudar a los enemigos y amparar a los que nos calumnian y odian? Además, ¿no eran aquellas almas dignas de ayuda y de piedad? Probablemente, distintas circunstancias habían conspirado en la existencia terrestre contra sus ideales dignos de mejor suerte. Si la providencia divina no me ofreciese recursos de más amplio conocimiento de la vida, si fuese obligado, en el inicio de la lucha humana, a retardarme en las fórmulas del fanatismo religioso, ¿habría logrado suficiente energía para liberarme? ¿Y si el eclesiástico hubiera sido yo? ¿Cómo habría soportado las disciplinas? ¿Habría tenido bastante valor para soportar los obstáculos impuestos por las vanidades de la posición concordante con los compromisos eclesiásticos? ¿Hubiera solucionado sin perturbaciones los problemas del partidarismo dogmático? Después de todo, ¿por qué irritarme? ¿Quién merecía más compasión, ellos que se hallaban en la desventura de ignorar al Cristo de la bondad y de la comprensión, o yo, que ya comprendía de algún modo la necesidad de trabajar, luchar y sufrir por la redención propia? Sintiendo sinceros deseos de auxiliarlos, me entregué a la oración, no como otras veces que emitía palabras de elogio y de súplica con bases poco profundas en el sentimiento. Intentaba, con toda el alma, ser útil a aquella falange de entidades inconscientes. En realidad, no poseía nada de bueno en mí mismo, pero Jesús permanece rico de bondad y de ternura durante todos los días de la vida. Por tanto, nos atendería, vendría en recorro de nuestras necesidades. Pasados algunos minutos, observé que, al contemplarme en oración, los circunstantes se apartaron un tanto, aunque continuaban acribillándome con denuestos y burlas. Cuando me detuve en la rogativa al divino amigo, reportándome a las aflicciones que aquellas almas infelices deberían experimentar naturalmente, a lo largo del camino regenerador, y reflexionando sobre las angustias que sufren, un impresionante silencio se hizo en torno mío. Nunca como en aquellos momentos me sintiera tan fuertemente interesado por alguien, como si estuviese disputando auxilio para hermanos o hijos de mi propio ser. Cuando abrí mis párpados húmedos por la emotividad a la que la oración me había llevado, noté que los adversarios se apartaban cabizbajos y vencidos. Procuré rogarles que volvieran, para conversar fraternalmente, pero la voz no lograba salir de mi garganta. Había sobrevenido lo imprevisto. Lleno de asombro, comprobé que una suave luz brillaba en torno mío. ¡Oh, Señor! ¿Cómo describir la conmoción del alma libre a los compañeros que aún se encuentran prendidos a las limitaciones de la carne? Nuevo despertar sorprendido con semejante luminosidad, me sentí sujeto al suelo. ¿Quién estaría irradiando luz a mi lado? Cerré los ojos nuevamente para agradecer la presencia del benefactor que por cierto allí debía encontrarse junto a mí. No obstante, a pesar de reconcentrarme en mi propio yo, seguía viendo los rayos de luz que se renovaban en lo íntimo de mi ser. Intrigado, me refugié de nuevo en la oración, silenciosamente, cuando en medio de aquella masa de luz distinguí a alguien que procuraba evidenciarse. Era Bittencourt Sampaio, estimulando mi corazón hacia el bien. No se revelaba tan nítido como en aquella noche inolvidable de nuestro encuentro en el santuario, pero no tuve dificultad alguna en reconocerlo. Jacobo, me dijo después de pronunciar algunas palabras para saludarme y darme valor, no te admires de la claridad que te rodea. Te pertenece. Nace de tus energías internas, orientadas ahora hacia la bondad suprema. La concentración de amor verdadero produce bendita claridad en el alma. La luz es la sustancia divina generada en las fuentes superiores del Espíritu Eterno. Feliz de ti, que comprendiste sin tibieza la necesidad de arrojar los caprichos propios para que la voluntad del Señor favorezca el santuario de tu conciencia. La mente que arroja fuera de sí el oscuro y pesado material de los intereses poco dignos, se prepara valerosamente para lograr la celeste señal de la irradiación espontánea. Las preocupaciones indeseables pasaron y ya comenzaste a renunciar con sinceridad al hombre viejo, y la criatura nueva en Cristo se va formando en tu corazón. Bendita sea tu esperanza. No te olvides de que el amor da siempre, principalmente de sí mismo, de sus propias fuerzas y alegrías.
Por ahora, los rayos de tu buena voluntad brillaron en las horas culminantes de la fe, por la concentración de poderes espirituales en la oración. Y a medida que te recojas en el ejercicio legítimo del amor cristiano, en demostraciones genuinas de comprensión del Evangelio sentido, vivido y aplicado, controlarás tu capacidad irradiante, según el dictamen de la propia alma. Ama sin pasión, espera sin angustia, trabaja sin expectativa de recompensa, sirve a todos sin preguntar, aprende las lecciones de la vida sin rebeldía, humíllate sin ostentación ante los designios superiores, renuncia a tus propios deseos, sin lágrimas tempestuosas y la voluntad justa y compasiva del Padre, te iluminará constantemente. El corazón fraterno y el camino redentor. Ora, vigila, muévete en el esfuerzo digno y sé feliz, amigo mío. Tu luz aumentará con la dilatación de tu devoción al bien infinito, ¿y qué expresiones terrenales podrían expresar la sublime sorpresa que ofuscaba mi espíritu? No lograría contestar. Sabio aviso, dulce e indefinible emoción me hacía curvar bajo el peso de lágrimas de reconocimiento y de júbilo. Observando que el mensajero continuaba en silencio, a mi lado, esperando que yo hablara, recordé la enseñanza evangélica, y repetí las palabras, hágase en el siervo la voluntad del Señor. Y vibrando en deseos de relatar mis nuevas experiencias a los compañeros de la retaguardia, supliqué lealmente, Bittencourt, amigo mío, en el plano terrenal, nuestros amigos tienen un concepto equivocado de elevación y de salvación. Muchos se creen privilegiados por poseer un simple título de creencia religiosa, y otros suponen que es suficiente cumplir con el deber de asistencia caritativa y mecánica para con el prójimo necesitado y sufriente, para subir inconscientemente a los mundos felices. Pocos se cuidan en cuanto a la necesidad de perfeccionarse a sí mismos, con el fin de irradiar solamente el amor que el Maestro nos legó. ¿Me será permitido darles noticias de la nueva esfera? Tal vez mi experiencia personal sea provechosa a algunos de ellos para que se decidan a practicar el Evangelio y a servirlo por encima de sí mismos, con olvido de la vanidad y del orgullo, del egoísmo y de la discordia que muchas veces nos queman el corazón. Sí, Jacobo, concordó con la mayor atención, serás autorizado para hacerlo, pero por ahora, contén los impulsos que te sugiere la iniciativa. Evita las referencias personales en tu correo fraterno. En muchas circunstancias, la cita de un simple nombre provoca enormes perturbaciones mentales en torno de la criatura a la que nos referimos. No intentes imponer convicciones a espíritu alguno, ni aun tratándose de los que amas. Profundamente. Cuenta tu caso a los que puedan oírte lejos de la curiosidad enfermiza que nunca se anima en el trabajo serio, sin olvidar la función del tiempo en la siembra de la fe. Aprende a esperar en el servicio edificante, impersonalizando las buenas obras. Cuídate del mal deseo de decirlo todo en un solo minuto. Hay distintas ocasiones para plantar y cultivar, coger y seleccionar. La verdad es como la luz, que no siendo convenientemente dosificada, puede cegar en lugar de iluminar. Transmite, pues, tus noticias, prudentemente, sin la presunción de obtener provecho y aceptación de inmediato, en la lucha humana, y cálmate sin demora, convencido de que toda criatura, tal como aconteció con nosotros mismos, dejará un día el patrimonio de la carne con todo lo que supone en el campo de la ilusión educativa o en la sombra devastadora. Ayuda a la planta para que se desarrolle y florezca, pero no violentes el germen, para que el fruto aparezca en el momento preciso. Acto continuo, Bittencourt se despidió con palabras reconfortantes y amigas, dejándome en la consoladora certeza de que me sería posible instruir a los hermanos de lucha y de ideal, sobre las sorpresas que había encontrado después de la muerte. ¿Qué alegría mayor podría caber a mi corazón de luchador? 20. Retorno a la tarea. El trabajo es una de las mayores bendiciones de Dios en el campo de las horas. En sus dádivas de realización para el bien, el triste se reconforta, el ignorante aprende, el enfermo se rehace, el criminal se regenera. Ahora que sentía dentro de mí mismo algunos rayos de luz, trataba de penetrar la grandeza del acto de orar y de meditar. Poco a poco, fui perdiendo el interés por las indagaciones de toda suerte, y cuando me hallaba en conversación con los amigos de mi nuevo círculo, sabía considerar la conveniencia de la palabra oportuna. Comprendí que recibir distinciones es aumentar la responsabilidad individual, y por ello, aprendí a honrar al supremo poder sin solicitaciones particulares en mí. Propio beneficio. Comprendí que practicar el bien, dando algo de nosotros mismos, en las adquisiciones de alegría y felicidad para los otros, es el don sublime por excelencia, y en razón de eso, me preparaba para ser más espontáneo y desinteresado en el concurso fraterno, más eficiente y pronto en la acción de servir. Aquellas largas conversaciones sin ventajas fundamentales para la vida del espíritu, perdieron para mí la importancia que representaban en un principio cuando interpelaba a Marta y al hermano Andrade,
sobre 1000 asuntos diferentes. Soportaba con serenidad las cumplidas conversaciones sostenidas con entidades sufrientes, necesitadas de desahogo, valiéndome de tales ocasiones para suministrar enseñanzas redentoras a aquellos que se mostraban inclinados a ello, pero me sentía incapaz de tomar tiempo a los compañeros de servicio, con interrogaciones ociosas o prematuras. Bessere me aseveró, cierto día, que el entendimiento del alma es igual que una lente minúscula en el seno de la infinita obra universal, y que el primer problema de la conciencia interesada en adquirir amor y sabiduría, no es el de inquirir, con infantilidad y desesperación, los patrimonios de la vida, y si el de enriquecer la lente de la propia comprensión, perfeccionando y dilatando su poder, con el fin de que pueda reflejar y diseminar la eterna grandeza del Señor, aprovechándola para sí y para los otros. Acepté, feliz, el imperativo de recogimiento espiritual, y cuanto más buscaba atender la pequeñez de mi alma y mis gigantescas necesidades de autorrenovación, más confortamiento y paz obtenía de la oración, pues para mi pensamiento constituía ahora vigoroso manantial de recursos, de cuyas fuerzas irradiantes recibía dobladas posibilidades de emprender los servicios nuevos. Consejo fraternal. Sintiéndome incapaz de reiniciar la tarea, procuré a Bessere para que me aconsejara. El gran orientador me recibió con su habitual bondad y me explicó, gentilmente: Jacobo, si nuestros hermanos ignorantes, pues de la muerte del cuerpo, la mayor parte de las VCs prosiguen encadenados a las acciones ruinosas a que se dedicaron, nosotros a nuestra vez, continuamos en los servicios de espiritualización a que nos hemos dedicado devotamente. Nos sentimos abrasados en la sed de conquistar gloriosas cimas, pretendemos más luz, más alegría y vida abundante, como modo de enriquecer la estrada que trillamos. Entretanto, el milagro de nuestras antiguas concepciones terrestres no existe. El cielo está suficientemente iluminado y jubiloso, tratando de arrebatarnos. Compete a nosotros mismos descorrer los velos de la sombra y eliminar las espinas del sufrimiento que surgen de nuestro desacuerdo con la ley y conquistarlo, comenzando semejante servicio en nuestra propia alma. Su trabajo, pues, es de proseguimiento. Organice un entendimiento con los amigos de su buena tarea, y retorne a los procesos de auxilio. Cada sector de actividad cristiana, al lado de hermanos obsesados, enfermos, desorientados, ignorantes, criminales o infelices, tanto encarnados como desencarnados, representa un ángulo de la construcción de su propio paraíso. El espíritu vale por las expresiones divinas que puede traducir en el propio camino, porque el Creador atiende a la criatura, a través de la criatura. Regrese, contento, a sus casos de socorro. Ellos representan su mejor oportunidad de servir al Señor. Ayudando, libertando e iluminando a los otros, usted auxiliará, mejorará y se engrandecerá a sí mismo. Al hacerle algunas preguntas en relación con el hecho de volver a comenzar, me sugirió que me concentrase con atención para recordar todos los servicios de los últimos 10 años, a fin de establecer un programa con criterio y método. Terminado nuestro intercambio, me aislé para lograr la rememoración necesaria. Con qué inmensa claridad recordaba los incidentes. Tuve la idea de que un maravilloso disco de imágenes accionaba dentro de mi imaginación, proyectando lentamente sobre mi retina todos los cuadros vivos del último decenio. Tomé nota de cuanto me era necesario para volver al ministerio que comenzara al abrazar los principios evangélicos en la esfera carnal. Después, con la colaboración del hermano Andrade, preparé una reunión con todos los cooperadores en unión de los cuales se desdoblarían, de ahora en adelante, mis humildes esfuerzos. Ante los nuevos servicios la reunión con los amigos fue confortante e interesante. 3/4 partes de las entidades presentes habían estado unidas a mí, a través de los trabajos de adoctrinación en los círculos terrestres. Residuos renovados de antiguas agrupaciones de espíritus obsesores, incapaces todavía de sintonizarse con planos más elevados, buscaban en mi protección y amparo, temerosos de la influencia de malhechores crueles que los tiranizaban. Guardaba conmigo la responsabilidad de haberles descubierto los horizontes de la vida superior, pero ellos continuaban necesitando el concurso de alguien que los ayudase en el desenvolvimiento de los recursos no muy complejos de que eran detentores, de igual modo que mi situación reclamaba compañeros para las obligaciones que debía desempeñar. Permanecíamos todos en la posición de los discípulos de buena voluntad que, no obstante la devoción a las lecciones, no consiguen actuar solos. La palabra de los colaboradores les exponía las esperanzas en el futuro, obligándome a reflexionar sobre los graves deberes que asumía. Esperaban la alegría de laborar en el propio perfeccionamiento. Disputaban fuerzas para la mejoría de sí mismos. Trazaban planes de servicio, con entusiasmo y con confianza. Se dirigían a mí, como si fuera para ellos un jefe seguro. Las nociones de responsabilidad,
penetraban mi fuero interno. No recibía las confidencias de los amigos, con el fácil optimismo de otros tiempos. Recibía sus observaciones y opiniones, ponderando las dificultades que podían sobrevenir. Me hallaba realmente confortado, ante la posibilidad de absorberme en la acción constructiva, pero por dentro, me dominaban abrumadoras reflexiones. Examinamos y discutimos varios casos de obsesiones, persecuciones y enfermedades, en cuya zona sombría deberíamos penetrar. Recordamos el imperativo de estimular la cooperación de diversos compañeros amenazados por las tinieblas del desánimo y de la discordia, con el fin de no inmovilizar la mente y los brazos entre los sufrientes del mundo. El amigo Andrade, presente en la reunión, aseveró sensatamente que es tan difícil modificar las disposiciones de un espíritu perseguidor y vengativo, como levantar un hermano entregado al desaliento. En esos momentos de sana fraternidad, recibí noticias directas de todos los procesos de socorro en los cuales tuviera la alegría de actuar en los últimos años, y, resumiendo largas demostraciones verbales, llegamos a la conclusión de que era imprescindible atacar el trabajo, sembrando el bien. La muerte no interrumpe el buen combate de la luz contra las sombras, lo intensifica dilatando además el conocimiento divino en torno del siervo laborioso y fiel. Constituiríamos, pues, un conjunto de servidores del Evangelio de la Redención, interesados en extenderlo dentro del más amplio dinamismo espiritual. Residiríamos allí mismos, en el pequeño burgo en donde Marta me aguardaba llena de cariño y dedicación. Con los recursos intercesores de Besere, todos nuestros problemas de localización y de movimiento de servicio fueron solucionados satisfactoriamente. Asamblea de Fraternidad fue así que designamos nueva fecha para trazar las bases definitivas de la diferente fase de trabajo. En el día señalado para esa tarea de fraternidad, los árboles acogedores que rodeaban nuestra morada, se mostraban también más hermosos y más serenos, ofreciendo flores abiertas que parecían proclamar la esperanza en los frutos del porvenir. Pájaros alegres cantaban en las ramas, augurándonos sublime alegría. Desde las primeras horas de la mañana comenzaran a llegar grupos de amigos. Los minutos se deslizaran encantadores, y de mí, no sabría explicar el júbilo que dominaba las fibras más íntimas de mi ser. Al anochecer, Besere, Sayao, Guillón, Cirne, Ignacio Bittencourt, Rosenberg, Federico Jr., Ulises, Tosta, Casimiro Cuna, Batuira, Romualdo de Seixas, Petitinga, Emmanuel, André Luiz y muchos otros trabajadores del cristianismo redivivo, en el Brasil, permanecían con nosotros, dando valor a nuestros corazones. Iniciados los trabajos de comunión fraternal, diversos orientadores presentes nos exhortaron al ministerio de la acción evangélica, y Besere de Meneses, haciendo el resumen, comentó la grandeza de la vida que se desdobla, infinita, en todos los ángulos del universo y la divinidad del trabajo constructivo que nombró por la escala iluminada cuyos escalones nos conducen ante la fuente augusta de la creación. Se extendió ampliamente sobre los servicios que nos competerían de ahora en adelante, y se refirió a los tesoros de buena voluntad, arrancándonos lágrimas de esperanza y de alegría. Por fin, en un gesto que provocó el contento general, invitó a André Luiz a hacer la oración para cerrar el acto, aludiendo a sus trabajos informativos sobre nuestra esfera de acción. El estimado médico de la espiritualidad se levantó y oró grandemente conmovido: «Es Señor Jesús, danos el poder de labrar nuestra propia conversión para que tu reino de amor sea irradiado del centro de nosotros mismos. Contigo en nosotros convertiremos la tiniebla en claridad, el dolor en alegría, el odio en amor, la falta de creencia en fe viva, la duda en certeza, la maldad en bondad, la ignorancia en comprensión y sabiduría, la dureza en ternura, la debilidad en fuerza, el egoísmo en cántico fraterno, el orgullo en humildad, el torvo mal en infinito bien sabemos, Señor, que de nosotros mismos solamente poseemos la inferioridad de la que debemos deshacernos. Pero, unidos a ti, somos gajos fructíferos en el árbol de los siglos, que las tempestades de la experiencia jamás troncharán. Así, pues, Maestro amoroso, dígnate ampararnos a fin de que nos elevemos al encuentro de tus manos sabias y compasivas, que nos erguirán de la inutilidad. Para el servicio de la cooperación divina, ahora y para siempre. Así sea. Volviendo a comenzar la oración terminó en un deslumbramiento de luminosidad y de alegría, extendiéndose más allá, de nosotros, ¿qué podría decir?, en señal de agradecimiento. De mi júbilo, hablaban las copiosas lágrimas que brotaban de mis ojos. Vinieran las despedidas, y al poco tiempo, mientras los compañeros de mi nueva lucha reposaban en el domicilio que abrigaría nuestro pensamiento orientador, me vi solo, bajo el arbolado bañado por la luna. En los cielos, brillaban aquellas mismas estrellas que, de cuando en cuando, me habituara a contemplar en la superficie de la tierra, y, meditando, con el alma feliz,
sobre el siguiente día en que volvería a tomar el mismo bendito trabajo que comenzara entre los hombres, rogué en silencio la bendición del Eterno, para que no me faltasen la luz y la paz, el equilibrio, y el valor, en la tarea bendita de volver a comenzar. Por favor no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.